Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video educativo. Espero que se encuentren muy bien. Con este video aprenderemos todo sobre los poemas. Un poema es una composición literaria de la poesía que nos ayuda a expresar nuestros sentimientos y la belleza del lenguaje. No hay que confundir entre la poesía y el poema, pues la poesía es el género literario al que pertenece el poema. Es decir, que dentro del mismo género literario de la poesía podemos encontrar el soneto, la copla o hasta el mismo poema. Los poemas se caracterizan por escribirse en verso, tener rima en sus palabras y utilizar el sentido figurado. Acompáñame a ver de qué trata cada uno. Un poema se compone de versos y estrofas. Se le llama verso a cada línea del poema. Una estrofa es el conjunto de dos o más versos. Otra característica muy importante de los poemas es su rima. La rima es la igualdad de sonidos o semejanza que existen al final de los versos. Pero, ¿cómo puedo saber si un poema tiene rima? Un poema tiene rima cuando una palabra de dos o más versos termina con sílabas iguales o muy parecidas. El lenguaje figurado en los poemas se utiliza para describir de manera indirecta un sentimiento. Para ello utiliza el juego de sonidos, el significado de las palabras y las figuras literarias. Dentro de las figuras literarias más utilizadas en los poemas está la metáfora y la comparación. Veamos qué significa cada una. La metáfora es la relación de semejanza entre dos términos. Veamos el siguiente ejemplo. Mientras que la comparación se compara un término real con otro imaginario que se asemeje. Hay que observar que la comparación, a diferencia de la metáfora, utiliza palabras específicas para cumplir su función, como las marcadas en el ejemplo. Eso ha sido todo por hoy. Un saludo, nos vemos pronto y esperen el próximo video. Hasta la próxima.